Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ver una función que nos sirve para calcular la cuota que vamos a pagar en un préstamo, en una hipoteca o en cualquier préstamo que vayamos a realizar. Esto realmente son funciones financieras, pero son dentro de las funciones financieras, son las más generales, que no son tan puramente financieras, sino lo que vamos a ver es la función pago, que la tenemos aquí. La función pago lo que nos hace es hallarnos la cuota que vamos a pagar teniendo un capital, un interés y un periodo. Es decir, un periodo de 20 años a un 4% anual y con un capital de 120.000 euros o 120.000 dólares o lo que quieran ponerle, ¿vale? Y luego hacemos una tabla de amortización con la función pago, la función pago la hemos anidado con la función ABS, que la función ABS es una función matemática que lo que nos hace es darnos el valor absoluto. Es decir, que si nosotros tenemos un resultado que nos sale en negativo y queremos que nos aparezca sin signo, es decir, en positivo, pues le anidamos la función ABS y conseguimos que el importe salga en positivo. ¿Por qué hacemos esto? Porque la función pago, al ser una cuota o un pago que vamos a hacer, pues nos devuelve un resultado negativo. Pero de todas formas, todo eso lo vamos a ver ahora cuando hagamos la función pago aquí en la hoja siguiente, que la tenemos en vacío y la vamos a calcular. Y entonces tenemos unos datos de un capital, un interés y un periodo, o sea, 120.000 euros con un interés anual del 4% y en un periodo de 20 años. Y vamos a calcular la cuota anual y la cuota mensual. Y luego vamos a hacer una tabla de amortización utilizando la función pago también y utilizando la función pago int, que nos calcula lo que vamos a pagar de interés en un préstamo, o en una inversión o cualquier proceso financiero donde tengamos que pagar unas cuotas con unos intereses. Vale, entonces vamos a pasarnos a la hoja siguiente. Y entonces vamos a empezar a hacer la función pago anual, ¿vale? Vamos a aplicar aquí la función pago en periodo anual. Lo vamos a hacer con el fx para que lo vean más claro. Entonces insertamos la función y buscamos la función pago por la P. Es esta la función pago, le damos a aceptar. Y los parámetros que nos pide la función pago, lo primero que nos pide es la tasa. La tasa es el interés. Entonces pinchamos aquí en interés. Como es anual, pues no tenemos que hacerle ninguna operación más, sino aquí ya nos está dando el interés anual. Entonces, como lo que vamos a calcular es la cuota anual, pues el interés se queda tal cual. Luego, el NPER es el número de periodos, que en este caso son 20. Son 20 años, entonces el número de periodos sería 20. Y luego el valor actual es el valor del capital, que sería esta celda que es 120.000 euros. Entonces en la tasa le damos el interés, la celda del interés, en el NPER le damos en la celda donde están los periodos, el número de periodos, y en VA le damos el capital. Vale, entonces ahora le damos a aceptar y nos devuelve la cuota anual de este préstamo con este capital, con este interés y en el periodo de 20 años, que es el que tenemos aquí. Y fíjense que el importe nos aparece en negativo porque al ser un pago que vamos a hacer, pues en el Excel financiero pues nos devuelve el importe en negativo. Entonces, como nosotros no queremos que nos aparezca el número en negativo, le vamos a anidar esta función pago con la función ABS, que es una función que nos devuelve el valor absoluto, y el valor absoluto es sin signo, entonces nos aparecería en positivo. Y simplemente tenemos que anidar la función pago dentro de los paréntesis de la función ABS. ¿Vale?
Entonces le damos a aceptar y ya nos sale la cuota en positivo. Vale, ahora vamos a hacer la cuota mensual. La cuota mensual es igual, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, voy a buscar aquí la función pago, hay que tener en cuenta, a ver si la encuentro, aquí está. Hay que tener en cuenta que el interés está anual y como ahora vamos a calcular el pago mensual, pues tendríamos que el interés dividido entre 12 y el periodo multiplicado por 12. Entonces vamos a hacerlo. Pinchamos en el campo tasa, en este campo de la función pago tasa, pinchamos en la celda donde está el interés y le decimos dividido entre 12. Luego en el NPER, que es el número de periodos, le damos la celda del número de periodos, que son 20, y lo multiplicamos por 12, porque al ser mensual, pues los periodos van a ser 20 años por 12 meses, que van a salir 240 periodos, que son 240 meses. Y en el valor actual le daremos el mismo que antes, que es 120.000 euros. Vale, entonces recuerden que el interés hay que dividirlo entre 12, porque este es interés anual y nosotros estamos hallando la cuota mensual. El NPER, que es el número de periodos, vamos a multiplicarlos por 12, porque estos son periodos anuales, son años, y nosotros vamos a calcular la cuota para los meses. Y luego el valor actual es el mismo que es el capital. Entonces le damos a aceptar y nos devuelve la cuota mensual. Y aquí volvemos a hacerle ABS, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis al final. Le damos a Enter y aquí ya tendríamos la cuota mensual en positivo tras pasarle la función ABS, es decir, anidar la función pago con la función ABS. Vale, entonces aquí ahora en la tablita de amortizaciones vamos a poner 1 y vamos a poner 2. Y ahora ya podemos seleccionarlo y empezar a tirar hacia debajo para que se vayan creando todos los periodos. Recuerden que esto se lo expliqué en la primera clase. Si yo pongo un 1 solo, no me lo va a hacer, me va a poner siempre el 1, lo que es el tirar de la celda para que se rellene y se vaya completando, añadiéndole un 1 más, ¿vale? Pero a no ser que yo utilice la tecla control, que si utilizo la tecla control sí me lo hace así correlativo, pero si no quiero utilizar la tecla control pongo el 1 y el 2 y entonces ya sí me va aumentando de número. Y entonces en esto del número de pagos tenemos que poner 240. Tenemos que llegar hasta 240 porque son 240 meses, que son 20 años por 12 meses, ¿vale? Entonces, este sería el número de pago 1, el 2, el 3, etc. Entonces la cantidad va a ser siempre la cuota mensual. Entonces aquí le decimos que es igual a esta celda. De esta forma, si cambiamos los datos en el capital, el interés y el periodo, se nos va a recalcular todo. Simplemente que a lo mejor los números de periodo, que ahora son 240, si cambiamos los años, pues a lo mejor van a ser más periodos o menos periodos y sí tendríamos que actualizar lo que es el número de filas en este caso. ¿Vale? Entonces en esta celda le decimos que es igual a esta celda que está aquí. ¿Vale? Y para poder copiar la celda hacia debajo, lo que vamos a hacer aquí es poner esta celda en referencia absoluta. Le damos al F4 y le damos Enter. ¿Por qué? Porque después cuando yo copie la cantidad, pues si yo no pongo esta celda en absoluto, me va a ir cogiendo, me va a rotar las referencias y me va a salir mal. Entonces tengo que ponerla en referencia absoluta. ¿Vale? Luego, el capital lo vamos a calcular después porque primero tenemos que calcular el interés. Para calcular el interés de esta cuota, tenemos que utilizar la función pago in. Ponemos aquí dentro, le ponemos pago
y buscamos aquí pago int, que pago int nos calcula el interés de una cuota. Entonces le damos a aceptar y nos pide, básicamente, nos pide los mismos parámetros que antes, pero con alguna variación. Entonces la tasa, recuerden que era este interés, pinchamos ahí en la celda, dividido entre 12. El periodo era, en este caso, el periodo que nos está preguntando es el número de periodos, no el NPER, que el NPER son 20 por 12, que son 240. En este caso lo que nos pide es qué orden, qué número en el orden de los periodos es del 1 al 240. Entonces nosotros le pinchamos aquí en esta celda, porque en estas celdas tenemos cada periodo, el 1, el 2, el 3. Entonces, lo que nos está pidiendo aquí es qué número de periodo es el que estamos haciendo ahora. Si es el primer periodo, si es el 1, si es el 2, es el primer mes, si es el tercer mes, el quinto mes, si es el 20 mes, exacto, etcétera. Vale, y el NPER sí es el periodo por 12, que es lo que habíamos hecho antes. Vale, este campo de periodo solo te lo pide en el interés. ¿Por qué? Porque este tipo de funciones utilizan el método francés, que primero te va poniendo más interés al principio y menos capital, y luego a medida que que las cuotas van siendo de las últimas, pues el interés se va reduciendo y se va aumentando el capital, ¿vale? Eh, no sé si lo han entendido, pero básicamente es eso, que en las primeras cuotas va a haber mucho interés y poco capital, y en las últimas cuotas va a haber eh, mucho capital y poco interés. De todas formas, ahora lo veremos. Y luego en el valor, en el VA, valor actual, le tenemos que decir el periodo también, ¿vale? Entonces, esto nos va a devolver una cuota de 400 euros, pero en este caso tenemos que pasarle otra vez la función ABS, anidarla para que nos devuelva el valor absoluto y nos lo ponga en positivo. Vale, entonces en la celda de esta capital lo que vamos a hacer es decirle igual a la cantidad menos el interés. Y entonces así ya nos solucionamos el capital sin tener que utilizar ninguna otra función, sino simplemente restándole el interés que lo hemos hallado con la función pago int. Vale, en acumulado le diríamos, en la primera le diríamos que es igual a esta celda, porque aquí lo que vamos a hacer es calcular el capital que se va pagando. ¿Vale? Entonces, en la primera le diríamos que es esta celda, solo en la primera fila, porque después en la segunda fila, para que se vaya haciendo el acumulado, vamos a tener que hacerle una función diferente. Vale, y en pendiente sería igual a el capital total menos lo que llevamos de acumulado. Vale, sería lo que queda, lo que falta por pagar. Vale, entonces, en la segunda fila vamos a copiar esta, que esta sí la podemos copiar sin problema porque tenemos la referencia absoluta. Esta celda también la podemos copiar porque no tenemos que hacer el valor absoluto, porque nos interesa que vaya haciéndolo por filas. Es decir, ahora cuando yo la copie aquí, me va a hacer la cuota esta menos el interés este. Entonces en cada fila me interesa que se vaya rotando las referencias, ¿vale? Aquí tengo que poner algunas referencias en absoluto para poder copiarlo. Entonces lo que tengo que poner aquí en absoluto sería B3 partido por 12, que es el interés. Esto lo tendría que poner en referencia absoluta. Le doy a F4 y ya se me ponen los signos de dólar. Que los signos de dólar también los puedo escribir a mano, metiéndome ahí en la referencia y escribiéndolo con el teclado, el signo de dólar, pero con el F4 normalmente es la costumbre, ¿no? Luego A11, que sería este número de periodo, este sí no lo tengo que poner en referencia absoluta porque me interesa que en cada fila vaya cambiando el número de periodo, ¿vale? Y B4 sí, porque el B4 es el periodo, que esto sí siempre tiene que ser la misma celda. Entonces ahí sí le pondría el F4 para que se ponga como referencia absoluta. Y B2
también le tendría que poner el F4 para que se me ponga referencia absoluta y siempre, en todas las filas, siempre coja este valor. ¿Vale? Entonces le doy a Enter y esto yo lo podría copiar hacia debajo. Fíjense que cambia porque al cambiar el número de pago ya el interés va bajando hasta que al final sea casi cero. Bueno, y en acumulado, en esta celda de arriba le habíamos puesto que era igual a este, pero ya en el segundo le tenemos que decir es igual a este más este, ¿vale? Porque es lo que hemos pagado ya. Y así nos iría aumentando. Y aquí lo mismo, aquí teníamos que decirle es igual a el anterior menos el acumulado. Y así ya nos va a ir. Entonces ahora mismo ya podríamos copiar todas las celdas hacia debajo y llevarlo hasta los 240 periodos. Entonces, si todo está bien, ¿vale? Si todo está bien, aquí tenemos que tener la cuota la misma en todas las celdas. Aquí tenemos la parte de capital, aquí tenemos la parte del interés, aquí tenemos el capital amortizado completo, que son 120.000 euros, que esto estaría bien, pero aquí en esta celda, en esta columna, tenemos algún problema porque nos ha puesto unos valores en negativo, entonces tenemos que mirar a ver qué es lo que hemos hecho mal. Porque aquí tendríamos B2 menos E11 y aquí en la segunda le hemos puesto F11 menos E12, que E12 es el acumulado y realmente aquí no tendríamos que ponerle el acumulado, sino tendríamos que ponerle el interés. ¿Vale? Porque el interés, perdón, no, el capital. Porque lo va restando del anterior. Entonces aquí tendríamos que ponerle el capital para que cada vez se vaya restando. Y ahora ya lo podríamos copiar. Entonces esto se tiene que quedar al final en cero. ¿Lo ven? Entonces ya en el periodo 240, el capital pendiente se tiene que quedar en cero, el acumulado es 120 porque es el total del capital que teníamos aquí arriba, total, y el interés prácticamente es el mínimo porque en las últimas cuotas se disminuye ya casi al mínimo el interés y lo que más aumenta es el capital. Y en este caso ya tendríamos hecho la tabla de amortización. Si yo, por ejemplo, cambio aquí y le pongo pues 200.000 euros, todo esto cambiaría, pero si está todo bien hecho, tendría que estar bien y tendríamos que mirar ahora al final que nos aparezca aquí 0, aquí 200.000 y todas las cuotas, todas las cantidades que terminen bien. O sea, esto tiene que estar en el mismo que el valor actual, que es el capital, porque ya se ha terminado. Este tiene que estar en 0 y lo único que tendríamos algún problema, bueno, yo puedo cambiar el interés también, sin problema. Lo único que van a cambiar son los importes, pero si nos vamos aquí, el capital va a ser el mismo y el pendiente tiene que estar a 0. Y aquí el interés en el mínimo, cada vez que va disminuyendo. Como ven aquí, al final de las últimas cuotas, el interés ha disminuido mucho y lo que ha aumentado es el capital. Y luego, el único problema que tendríamos es si yo cambio aquí el periodo y le pongo, pues, por ejemplo, 25. El problema que tendríamos es que ya no van a ser 240 periodos, ¿vale? Entonces aquí nos falta, tendríamos que coger esto aquí y arrastrarlo un poquito más hacia abajo.
y hasta aquí, ¿ves? Hasta que llegamos a 0. Entonces estos serían 300 periodos, 300 meses y terminaría lo mismo. Es lo único que tendríamos que hacer en el caso de que cambiemos los periodos, porque 25 por 12 son 300 meses. Entonces por eso aquí al final tenemos que poner 300 periodos. Bueno, espero que lo hayan entendido. Es un poco lioso, pero si tienen alguna duda ya me siguen preguntando. Bueno, y en este ejercicio, por último, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la función buscar v, pero la vamos a modificar para utilizarla con listas desplegables. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una tablita donde vamos a ir poniendo el SIF y en función del fin del SIF nos tiene que devolver los datos de la base de datos que tenemos aquí. ¿Vale? Estos son empresas, entonces, que pueden ser clientes, proveedores o lo que sea. Entonces, si cuando yo ponga el SIF aquí, me tiene que devolver todos los demás datos. ¿Vale? Entonces, para esto vamos a utilizar la función buscar v que ya vimos en su momento. Le doy aquí a fx, buscar, buscar v. ¿Vale? El valor buscado, en este caso no sería correcto esto, sino las funciones las vamos a tener que hacer aquí, en fx. Vamos a hacer buscar v. ¿Vale? El valor buscado va a ser el SIF, aunque no haya puesto nada todavía. La matriz le vamos a decir, o la base de datos, que es esta de aquí. ¿Vale? El indicador de columnas, como aquí lo que voy a poner yo es el proveedor, el nombre del proveedor, pues le voy a decir que es la columna 2. Y en el campo este último rango, que recuerden que había que poner verdadero o falso, si poníamos verdadero, pues podíamos utilizar como un intervalo, y si poníamos falso, pues lo que es el valor exacto. Como en este caso no son números, sino lo que voy a buscar son identificadores, DNI o CIF o como se quieren llamarlo, pues le voy a poner falso y entonces ya le daríamos a aceptar. Aquí ahora en principio me sale ND porque yo no he puesto ningún valor aquí. Si yo pusiera aquí B35, 12, 21, 45, todos estos datos son datos inventados, por si alguien tiene alguna duda, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos, una vez que yo ponga el SIF, me devuelve el proveedor, me tiene que devolver la dirección, la población, la provincia, el teléfono. Entonces, yo esto no lo puedo copiar hacia acá, hacia las celdas de la derecha todavía. ¿Por qué? Porque, primero que nada, tendría que, para poder copiar hacia las demás celdas, primero que nada tendría que poner en absoluto las referencias del rango este, para que no se me roten, ¿vale? También tendría que cambiar la columna en cada celda. Y además aquí, lo de falso, sí, lo de falso sería igual para todas, pero tengo que hacer algunas operaciones aquí para poder copiar la celda. Entonces, como yo, en principio, no voy a copiar hacia debajo ninguna, de momento, entonces puedo ponerle aquí en B5 F4, aquí le puedo poner F4 y aquí le puedo poner F4. Vale, de esta forma todas las referencias del rango este y esta incluso se me queda como referencia absoluta. Entonces, cuando yo copie la fórmula hacia la derecha, no se me van a cambiar las celdas. Entonces le doy a Enter y ahora cojo esto y lo copio hacia acá. Vale, en este caso todas las celdas me están saliendo con el nombre del proveedor. ¿Por qué? Porque yo aquí tendría que poner la columna 3, aquí tendría que poner la columna 4, aquí tendría que poner la columna 5
y así me van a ir saliendo todos los datos, la columna 6 y la columna 7. Claro, si no, de la otra forma tendría que hacer la función buscar v en cada celda. De esta forma me ahorro algún paso que otro, ¿no? Vale, entonces hemos hecho la función buscar v, la he hecho bastante rápido porque esto se supone que ya lo hemos visto y que ya tienen que más o menos saber de qué va, ¿no? ¿Vale? Pero lo único que vamos a hacer ahora es modificar esta tablita para que la podemos usar con una lista desplegable. Entonces tenemos varias formas de hacerlo. Una de las formas de hacerlo sería venirnos aquí, estando en la celda del SIF, venirnos aquí a validación de datos, que también esto lo hemos hecho alguna vez, y seleccionar lista. Vale, entonces aquí en origen, que es de donde vamos a coger los datos para la lista, le marcamos los SIF de las empresas y le damos a aceptar. Entonces de esta forma ahora cuando vengamos aquí tenemos un listado que podemos cambiar y se nos va a ir modificando todos los datos de la empresa. ¿Vale? Si yo cambio aquí, pues se me cambiarían todos los datos de la empresa. En este caso, esta es una de las formas de hacer la lista desplegable y otra de las formas de hacer la lista desplegable sería insertando en la ficha programador, insertando un cuadro combinado. Hay dos tipos de cuadro combinado, el cuadro combinado normal y el cuadro combinado ActiveX. Vamos a insertar primero el cuadro combinado normal. Vale, yo lo inserto aquí. Vamos a hacerlo un pelín más pequeño para que no se quede tan monstruoso. Vale, y cuando yo inserto el cuadro combinado, le tengo que dar al botón derecho y pinchar en formato de control. En formato de control tenemos dos cajitas o dos parámetros que tenemos que rellenar y uno es el rango de entrada y el rango de entrada venimos aquí y le damos los SIF. Y luego donde pone vincular con la celda, tenemos que vincularlo con, en este caso tendríamos que vincularlo con una celda que sería esta. Vale, ahora les explico. La vamos a vincular con esta celda, entonces le vamos a dar aceptar. Entonces, ¿cómo funciona este cuadro combinado? Cuando yo elijo el primero, pues aquí me sale un 1. Cuando yo elijo el segundo, ahí me sale un 2. Donde yo he vinculado el cuadro combinado, recuerden, en formato de control, yo lo vinculé con esta celda y le dije que los SIF los cogiera de aquí. Vale, entonces, cuando yo cambio uno de los SIF, me cambia el número aquí. Entonces, ¿qué podría hacer yo para que el cuadro combinado este me modifique el SIF? Porque ahora mismo no me está modificando el SIF. Ahora mismo me está modificando esta celda. Cuando yo cambio el cuadro combinado, me cambia el número en esta celda, pero esto sigue igual porque no está vinculado con esto de ninguna forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar la lista desplegable que hemos hecho anteriormente con la validación de datos. Le vamos a poner cualquier valor y lo vamos a quitar, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer aquí, en esta celda, es un buscar v para que cuando yo cambie el valor aquí y que se me cambie automáticamente esta celda, pues esta celda también me cambie. ¿Qué vamos a hacer para esto? Pues aquí le voy a poner 1, 2 y voy a arrastrar. De esta forma he creado aquí otro campo más que es como si fuera el código. Vale, entonces ahora le digo en la celda esta del SIF, le digo esto va a ser igual a buscv, abre paréntesis, voy a buscar esta celda. ¿Dónde la voy a buscar? Pues en esta base de datos. Simplemente le doy dos columnas porque el resto ahora mismo no me interesa. Vale, punto y coma. El indicador de columna sería la 2, porque me tiene que devolver la segunda columna, que es donde están los SIF.
y punto y coma falso, porque es una búsqueda exacta. Cierro el paréntesis. Entonces, ahora, cada vez que yo cambie aquí el SIF, se me cambia el número y se me cambia esto automáticamente. Vale, no sé si han visto el proceso que he hecho. He puesto una columna más aquí con los códigos. Como este cuadro combinado, cuando yo cambio algún elemento, me cambia el número aquí. Y luego lo que he hecho es una función buscar v en esta celda, de forma que cuando yo cambie aquí el número, aquí se me ponga el SIF de la base de datos. Vale, esta es una de las opciones. Otra opción sería elegir un cuadro combinado, pero que en este caso no sería un cuadro combinado a tip X, que funciona de forma diferente. Si yo lo inserto aquí, vale, luego tendría que darle tanto los datos que van a salir en la lista como la celda con la que se va a vincular, tendría que hacerlo en botón derecho, propiedades. Vale, entonces, aquí el rango tengo que dárselo en estos campos. Aquí tenemos el list field range. Aquí es donde le tenemos que poner a mano porque no podemos pinchar, porque esto es un objeto de formulario que se utiliza más en programación. Por eso no nos deja pinchar, sino tenemos que ponerle el rango a mano, que el rango en este caso aquí sería desde M4 hasta M13. Vale, en este caso la primera columna no nos va a servir de nada. Le tendríamos que poner M4, dos puntos, y M13. Vale, este sería el rango de donde va a coger los SIF. Y luego la celda con la que se va a vincular va a ser esta, que es la B5. B5. Vale, de forma que ahora cuando nosotros cambiemos aquí directamente, ahora cerramos. Recuerden que este tipo de objeto, hasta que yo no quite el modo diseño, al ser un objeto AppTypeX, hasta que yo no quite el modo diseño, no voy a poder trabajar normalmente con él. Si yo quiero modificarlo, le pincho en modo diseño, y si quiero ya trabajar con él, le quito el modo diseño. Entonces ahora cuando yo cambie el SIF, él automáticamente me cambia en la celda el SIF que es, y ya se me recalcula todo con la función buscar v. Bueno, vamos a terminar la clase por hoy. Espero que les haya gustado, y si tienen alguna duda me preguntan, y no se olviden de suscribirse. Muchas gracias.